Bien, buenas noches nuevamente. ¿Se me escucha claramente? Sí, se escucha. Perfecto, muchas gracias. Vamos en esta segunda parte de la clase a realizar el uso del software y ver la factibilidad de aplicar la lista de instrucciones que hemos visto. ¿Sí? Entonces voy a compartir el escritorio. Me indican si se puede ver. Voy a iniciar Microchip Studio, por favor, que está aquí en la parte superior. Y va a iniciar este software que es el oficial de los ABR ATmega en todas sus familias, ¿no? Entonces, esperamos un momento a que cargue el software y luego vamos a generar un proyecto y la programación correspondiente. Por si acaso no se ve tu pantalla. Bien, voy a compartir entonces ahora sí toda la pantalla. Me indica si se ve el escritorio. Sí, ahora se ve. Perfecto, gracias. Entonces, esperamos un momento a que cargue. Es el Microchip Studio. Bien, ya tenemos el software cargado. Lo podemos ver, ¿cierto? Bien, entonces, ahora sí podemos entrar al software y visualizar el proceso de creación de un proyecto. ¿Todos me siguen? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Muy bien, luego les indico el cómo descargar, qué versión descargar, ¿ok? Entonces vamos a New Project. Tenemos varias opciones. Una es crear un programa en C, C++. Se puede directamente programar, por ejemplo, las placas Arduino acá. La otra opción es ensamblador, usaremos hoy esta.
Y la otra solución es utilizar Visual Studio para generar un código, pero que ya tiene como un esquema previamente desarrollado por el fabricante del software, ¿no? Es como tener un modelo de código ya hecho, ¿no? Pero para lenguaje C++, ¿no? Entonces, el que usamos nosotros hoy es el ensamblador de los ABR. Le damos a dar un nombre a nuestro proyecto. Se llama proyecto porque puede tener varios archivos, ¿no?, que van a hacer que funcione dentro del microcontrolador, se pueda simular, etcétera, ¿no? Entonces vamos a llamarle programa sistema, ¿no?, empotrado. Todo tiene que estar escrito sin espacios y sin acentos o algunos caracteres como la ñ, ¿no?, porque los va a identificar como no aceptados y va a evitar que generemos el proyecto. Luego la ruta donde vas a tener tu proyecto y luego el nombre de la solución, que es el mismo del proyecto. No olvidarse dónde estamos guardando, porque es común hacer enter sin fijarse dónde se va a crear el proyecto. Damos OK y a continuación vamos a elegir el microcontrolador. En este caso el ATmega más común que hay en nuestro medio, ¿no?, el ATmega 32, ¿no? Podemos buscarlo a mano aquí haciendo scroll, ¿no?, o directamente poniéndolo acá, ATmega 32, ¿no? Sí. Entonces aquí están los ATmegas 32, son bastantes. Entonces uno en específico es el modelo básico, el ATmega 32A, ¿no? Este es, ¿no?, que tiene diferentes herramientas para programar, grabar, emular, etcétera. Y su datasheet también se puede descargar, ¿no? Entonces, tiene buena información este software porque es del fabricante directamente. Entonces, es muy recomendable. Le damos OK y se va a crear el proyecto. OK. El proyecto es un espacio de memoria donde se va a almacenar nuestro código fuente y también los códigos objeto, listado, hex, OBJ. Luego los voy a explicar con detalle, ¿no? Este es un template, digamos, ¿no?, un modelo de programa, ¿sí?, donde tenemos el editor de código. ¿Está bien? El editor de código. Entonces acá estas líneas ya están prediseñadas, ¿no? Entonces tú tienes que rellenarlas. La primera parte es generalmente la cabecera de comentarios. Las siguientes ya son el código, ¿no? Entonces este software lo que hace es identificar lo que son etiquetas, que son nombres de códigos, de espacio donde inicia o termina un código, con un color, las instrucciones con otro color y los operandos también con otro color. Se puede configurar, pero por defecto están con esos colores, ¿no? Nosotros utilizamos un ordenamiento generalmente para programar, para hacerlo ordenado. Siempre hacemos comentarios lo más posible, porque en ensamblador muchas ideas que tenemos de programación después de un tiempo se nos olvidaron. Entonces siempre es bueno comentar cada línea de código colocando punto y coma al lado derecho de la instrucción, ¿no?, como está acá en verde. ¿Sí? Entonces acá vamos a utilizar un código para empezar a manejar este microcontrolador, ¿no?
Otra idea que también les voy a compartir es de que desarrollamos los programas como columnas, ¿no? Primera columna, etiquetas. Segunda columna, instrucciones y operandos, ¿no? Fíjense acá. Y tercera columna, pueden darse un buen espacio con los tabuladores, comentarios, ¿no? Como tales, ¿no? Entonces vamos a iniciar acá con instrucciones, ¿no? Las más comunes son instrucciones de movimiento de datos, las más fáciles de entender, ¿no? Entonces vamos a mover datos directamente en registros, solamente registros, los GPR, solamente en la región de los registros de propósito general. Entonces una instrucción bastante común y sencilla de entender es esta, LDI, cargar un valor inmediato a un registro. Esta instrucción es válida para todos los registros desde el 16 al 31. Entonces vamos a cargar un valor que puede ser directamente un número, ¿sí? Un número decimal, como voy a poner acá, o puede ser hexadecimal, o puede ser binario, 8 bits, ¿no? También vale, ¿se entiende? Vale. Cualquiera de esas tres formas es aceptada. Yo le cargo un valor y lo que estoy haciendo es comentario, cargar a R16 el valor numérico 75. Cargo ahora otro valor constante a otro registro en el rango del 16 al 31. Puedo usar el 17, cualquiera hemos dicho. Entonces voy a cargarle otra constante, ¿no? 6F hexadecimal, y lo mismo comento. Eso. Y a continuación voy a sumar. Operación simple, ¿no? Sumar, ¿no? Entonces voy a sumar los registros, ¿no? Y eso significa sumar, ¿no? Punto y coma primero, sumar ambos, ¿no? Y el resultado se almacena en el registro de la izquierda, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo más. ¿Qué les parece si movemos el resultado a una sección de la memoria RAM? No ya en los GPR, ¿no? La RAM se divide en tres partes. Los GPR, que estamos viendo aquí, los registros, después los SFR, registros de configuración de los periféricos, y la RAM libre, la RAM que se puede leer y escribir sin mayor problema. Entonces, esa sección de memoria le voy a llevar el resultado a esa parte. Entonces yo llevo con STS, almacenar, store, ¿no? To static RAM se llama esto, ¿no? Entonces voy a llevar el resultado a una dirección de memoria, ¿no? Entonces va a ser una dirección de memoria cualquiera, ¿no? Hexadecimal 300 del registro 16, ¿no? El contenido del registro 16 a dirección 0x300, ¿no? Entonces, ahí termina nuestro pequeño código de manejo de memoria, ¿no? Entonces, simplemente demostrativo, ¿no? Para que ustedes vean el software, cómo son las instrucciones.
Vean que el software te permite poner instrucciones en mayúscula, minúscula, no hay error, no hay falla. Y este es un ciclo repetitivo. Como no hay otro programa en el microcontrolador, es el único que va a correr y tiene que hacerlo cíclicamente, ¿no? Entonces yo lo voy a grabar. Este es el icono. Save, lo graba. Se llama archivo.sm. Aparece en la parte derecha en el explorador de proyecto. Y a continuación lo voy a compilar para ver si es que este pequeño programa tiene algún error, ¿no? De sintaxis, algún operando no válido, alguna condición no, digamos, identificada, ¿no? Compilo y resulta que no hay errores. Zero fail, ¿no? Cero errores. Y aquí abajo dice build succeeded, significa construcción satisfactoria. No hay error y se han generado algunos archivos importantes para nosotros, entre los que podemos mencionar el hex, el que se va a llevar a la memoria del microcontrolador, ¿sí? Todos los archivos que voy a mostrarles ahorita son archivos generados automáticamente, ¿no? Cuando se compila el código. Aquí hacemos esto. Y aquí están los archivos dentro de los cuales el hex es el más importante, ¿no? Pero en un momento les muestro una presentación donde está explicado cada uno de estos, ¿no? El LSS, el map, el OBJ, el temporal, ¿ya? Entonces, del ASM, que es este que estamos escribiendo, se genera el hex, que es el que se va a grabar en la memoria del microcontrolador. Para eso necesitamos un programador, un circuito, un dispositivo electrónico que grabe desde la computadora al microcontrolador. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante de tomar en cuenta. Bien, entonces, ahora tenemos una fase que es importante, simular si el programa corre de acuerdo a lo esperado. Aquí tengo una opción que significa elegir una herramienta de simulación, ¿no?, interna de este software. En este momento dice no, none on, o sea, no hay ninguno, ¿no? Hay que habilitarlo. Entonces, este software soporta dispositivos externos, programadores, depuradores, emuladores, y nosotros vamos a utilizar un simulador interno para que pueda verificar que el código que hemos hecho está corriendo, ¿ya? Bien, entonces hacemos uso ahora del depurador, el debugger, ¿no? Con este botón. ¿Ok? Todo eso también está en estos menús, por si acaso, que ustedes pueden ver, el debugger, ¿no? Debug. Entonces, estos son botones más rápidos de utilizar, son los más comunes, ¿no?, que usamos en la programación. Entonces, este viene a ser el debugger y nos va a utilizar varias ventanas para que vayamos viendo la ejecución del código, ¿no? Entonces se van a abrir ventanas, ¿sí? En la parte inferior izquierda están los registros, los GPR. En la parte derecha la memoria, ¿sí? En este caso la memoria de programa, ¿sí? Después puedes elegir también la memoria RAM, que es Data Registers, ¿no?, la EEPROM, las memorias de arranque, que no las hemos visto todavía, que son especiales. Pero también puedes ver, si tú deseas, si necesitas, ¿no?, otras secciones del microcontrolador, por ejemplo, el registro de estado, el puntero de pila, el contador de programa, la bandera, los registros de estados, ¿no?, todos los registros y detalles, ¿no? O sea,
Hay aquí varias opciones que se pueden activar. Los puertos, ¿no? Si vamos a usar puertos de entrada-salida, puertos analógicos. En este simulador, varios de estas opciones son muy, muy interesantes. Se pueden visualizar los cambios y algunas no corren tan bien como uno quisiera, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero yo diría que es bastante completo. Bien, entonces voy a hacer una ejecución de código paso a paso de este pequeño programa. ¿Está bien? Y les voy a ir mostrando en las memorias, en los registros, cómo se van cambiando valores, ¿no? Entonces voy a utilizar esta hilera de herramientas y una de las que me llama y me resulta muy práctica es esta que se llama el Step Into, ejecución paso a paso, ¿no? Yo puedo utilizar F11 o hacer clic acá, ¿no? Entonces, haciendo clic, ejecuta la primera instrucción y después pasa a la segunda, ¿no? Entonces el control del programa se incrementa, fíjense. Y el registro 16 ahora tiene un valor, debería ya tener 75. Entonces yo busco acá, processor status, R16, tiene 4B, que es 75, ¿no? En decimal. A continuación le doy F11 y el registro 17 tiene 6F. Tal cual, ¿no? Después sumo ambos registros y almaceno en R16 el resultado, ¿no? Entonces le doy F11 y el resultado de la suma había sido BA, que se almacena en el registro 16. Ese resultado lo voy a llevar a una posición de la memoria RAM superior que se llama dirección 300. He elegido esa dirección sin, digamos, tener un pensamiento exacto, quiero ahí, ¿no? He elegido cualquier espacio libre. Le doy F11 y ahí termina realmente el código. Después hay un salto incondicional relativo otra vez a la etiqueta start, ¿no? Entonces, revisaremos esta dirección 0x300. Aquí está es la memoria de programa. Nuestro programa es muy pequeñito. Aquí están. ¿Sí? Entonces yo agarro y digo registers. Así lo maneja este simulador. Y le doy la memoria. Le digo quiero que apuntes a la dirección 300, ¿no? Es 300. Entonces aquí vamos a cambiar 300, enter, ¿no? Y aquí está BA, fíjense, BA, que es el resultado del registro 16, ¿no? O sea, realmente lo graba ahí, ¿no? BA. Está bien, BA. Y bueno, después nuestro programa, que es bien básico, vuelve, ¿no? A hacer lo que queríamos que haga, ¿no? ¿No? Y de esta forma estamos viendo ejecución de un código simple, ¿sí? Muy simple, pero que les resulte a ustedes por lo menos didáctico en ese aspecto, ¿no? Bien, de este pantallazo del software, ¿tienen ustedes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores maestrantes? Ninguna pregunta de mi parte, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, no sé si alguien más. ¿Inquietudes? ¿No? Bien, entonces voy a hacer uso de una presentación, ¿no? Porque hemos hablado de archivos que se generan al utilizar el software. Entonces, quiero compartir con ustedes esa información, ¿sí? Por favor, me indican si se ve la pantalla y la presentación. Sí se ve.
Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con estos softwares? ¿Cómo se generan esos archivos que hemos visto, ¿no? Entonces, el software que estamos utilizando es el Microchip Studio. Antes se llamaba Atmel Studio 7.0, la última versión, con el nombre de Atmel, pero como compró la empresa Microchip a la empresa Atmel, ya le quitó el nombre del software, le llamó Microchip Studio, ¿no? Entonces, en el Internet podemos buscar todavía algunas versiones antiguas, ¿no? Pero la más recomendable siempre es la que el fabricante sugiere, que es Microchip Studio, ¿no? Entonces, veamos qué pasa en el trabajo con este software, ¿no? Este software es construido por el propio fabricante de los chips y tiene lo que se llama entorno de desarrollo integrado. Tiene todas las herramientas que tú necesitas para programar a un microcontrolador, cualquiera sea el modelo AVR, antiguo, AVR ATmega, Tiny o los modelos avanzados. Entonces es bastante amplio, ¿no? Este software tiene un editor de texto, ya hemos visto, un ensamblador, un simulador y otras herramientas. Por lo tanto, no necesitas más programas que este para hacer todo el proyecto. Si no te gustara el editor de texto, hay otros editores que son editores independientes que generan también archivo ASM, como el Notepad de Windows. Este archivo ASM es un archivo de tipo ASCII con extensión .sm que se puede compilar y generar los archivos que hemos llamado hex y otros que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces tenemos acá un código ejemplo muy similar al que hicimos ahora, donde tenemos el editor, el explorador de proyecto, tenemos las herramientas y los menús característicos de una aplicación de Windows, ¿no? Tenemos entonces que este software, si es que genera el hex, también va a generar otros archivos, siempre y cuando el archivo SM, el fuente, no tenga errores. Entonces, una vez compilado, se vuelve un archivo binario, ¿no? De los cuales vamos a ver que el hex es más importante, el más importante. Pero hay otros que llaman objeto, EEPROM, listado, mapeo. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad de cada uno de ellos? El hex es un archivo que tú lo puedes abrir, por curiosidad tal vez, para ver qué tiene. Y es un archivo que tiene esta característica, el código en hexadecimal que se va a grabar a la memoria del microcontrolador. ¿Sí? Entonces, se genera después de la compilación y se va a grabar con un dispositivo llamado programador. ¿Sí? Bien. Entonces, es un código binario. Después tenemos el map, que es un mapeo de direcciones dentro del microcontrolador. Cada uno de estos registros que ustedes ven tiene una dirección, pero manejar por direcciones en un programa resulta muy complicado, por lo que es más fácil llamarles por sus nombres. Por lo tanto, este archivo map hace esa tarea, traduce lo que tú escribas de un registro y lo convierte el software de este Microchip Studio en la dirección, ¿no? Pero necesita lo que se llama una equivalencia, ¿no? Pero este software ya lo está haciendo automáticamente, ya reconoce, por ejemplo, los registros por su nombre, ¿sí? Y vamos a ver que otros registros especiales también por su nombre les reconoce y no necesitas trabajar con la dirección física interna. Esto es gracias al ensamblador, al software, que se genera también a partir de este archivo de mapeo. Tenemos luego el LST, que es un archivo muy interesante porque tiene 3 columnas, ¿no?
llamaríamos esta una columna adicional de comentarios, ¿no? Pero esta columna, la 1, tiene el código hexadecimal, ¿no? Con la dirección de la memoria y la instrucción que se puede visualizar en la parte central, ¿no?, del archivo. Entonces, para cada línea hay su correspondiente ensamblador y binario, ensamblador binario, ¿no? Este sería el binario, pero le ponen hex, ¿no? Entonces tú puedes ver acá a detalle cómo se convierte el código ensamblador en su correspondiente binario, ¿sí? Entonces es una forma muy interactiva, digamos, de ver qué pasó en tu programa y cómo se convirtió a hexadecimal, y luego esto se va a volver directamente binario, ¿no? Paso a paso. Entonces en este proceso también necesitamos el OBJ, y el OBJ tiene la importante función de servir para el simulador. Hemos visto correr el simulador, entonces lo hemos activado, hemos utilizado el depurador, y el archivo que está haciendo la base de la simulación es este OBJ. Con ese archivo es con el que se simula la ejecución del programa. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, que es bien importante, ¿sí? Nosotros debemos estar y conocer todos los archivos que se generan, porque cada uno de ellos tiene su función, ¿sí? Y hay otro que no hemos mencionado, que lo voy a ver en esta lámina, que se llama el EEP, cuando utilicemos la memoria EEPROM para grabar algún dato en una memoria interna no volátil, ¿no? Si este se genera en nuestro código, entonces se va a grabar en la memoria EEPROM interna. Si no utilizas la EEPROM, entonces este no se genera, ¿no? Pero miren, este es el proceso de generación de los archivos con el software de Microchip Studio. A partir del ensamblador, del código fuente, se generan el hex, el map, el LST y el OBJ. Siendo el más importante el hex que se graba en la memoria de programa del microcontrolador. Bien, entonces creo que con eso ya está un poco más claro lo que pasó en el software, ¿sí? Lo que pasó en el software fue gracias a todo este proceso paso a paso. ¿Ok? Bien. Voy a entrar a una pantalla del Google Chrome. No sé si se puede ver. Sí, se ve. Entonces, para descargar el software, simplemente vamos a hacerlo rápido. Escribimos Microchip Studio, ¿ya? El buscador, cualquiera que utilices, te va a arrojar esta dirección primero. Microchip Technology, la página web microchip.com. Hacemos clic y vamos a tener las opciones de descarga. ¿Ok? Entonces vamos a buscar las opciones de descarga. En este momento está tardando un poquito en conectar, pero vamos a buscarlas en este momento. ¿Ya? Se carga la página. Y aquí te da las opciones de uso. ¿Está bien? Ahí tenemos. ¿Ok? Y te dice Download Microchip Studio. Entonces clic acá y te da dos opciones, fíjense. Microchip Studio for AVR and SAM Devices Offline Installer y Microchip Studio for AVR and SAM Devices Web Installer. Las dos opciones de archivo a descargar son muy similares. Van a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Generar los archivos ensamblador, hex, OBJ, LST, etc. Pero
acá hay una gran diferencia. El offline installer, tú lo ejecutas sin conexión de internet. No necesitas más archivos durante lo que se llama la instalación. En cambio, este web installer necesita que estés conectado a internet porque va bajando diferentes paquetes, archivos para completar la instalación, ¿no? Entonces, este es offline, no necesitas nada, ¿sí? Tienes todo ya para trabajar en la instalación, y este sí necesita conexión porque va descargando archivos, ¿no? La instalación, haces el download y son más o menos 10 gigabytes, ¿no? Por las diferentes opciones que tiene. Perdón un momentito, por favor. Vamos a habilitar. Está alguien, creo, en espera. Creo que está. No, no hay nadie todavía en espera. Gracias. Seguimos, ¿no? En la descarga. Aquí está. Se ve, ¿no? Entonces la opción que les sugiero yo es esta, la primera. Offline Installer, ¿no? Que de acuerdo a la velocidad de conexión que tengamos, se va a hacer rápido, ¿no? O un poco lento. Entonces ustedes lo descargan y lo instalan como administrador en su computadora, ¿no? Y es un proceso simple porque no tiene muchos problemas, ¿no? A menos que tú no tengas instalado bien el Windows, digamos, ¿no? Si está tu Windows corriendo, funcionando bien, no tienes ningún problema de hacer la instalación, ¿no? Entonces ahí está. Son casi 1 gigabyte el instalador, ¿no? Y cuando se descomprime e instale son como 8 gigabytes en disco duro, ¿no? Entonces, esto lo vamos a detener, ¿ok? Bien. Bien, es el proceso entonces para descargar el software sin mayor problema para nuestros propósitos. ¿Está bien? Bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Ninguna Inge de mi parte. Muy bien. Sí, No hay todo claro, gracias. Muy bien, entonces voy a irme a otra opción para trabajar, ¿sí? Creo que todos estamos en el curso, no hay nadie que ha solicitado, ¿no? Entrar. Pensé que había alguien. Bien, entonces voy a irme a otra opción. Me van a indicar si se ve el escritorio de mi computadora. ¿Se observa? Sí, se observa. Excelente. Entonces voy a utilizar el Proteus también, ¿no? Que es otra opción que tenemos de simulación. O sea que no hay ningún problema de usar otra y otra, ¿no? Opción. Porque es un software bien conocido, es un microcontrolador muy conocido, muy potente que nos permite el trabajo con diferentes plataformas. Pero sugiero yo siempre trabajar con el oficial, y el oficial es Microchip Studio, ¿no? Entonces, otra fuente de programación es esta, el Proteus, ¿no? Entonces yo tengo un Proteus acá, que es una versión 8, no es la última, pero corre en las versiones 8, 9, etcétera, ¿no? Entonces, les voy a mostrar el procedimiento de cómo podemos trabajar con Proteus también, ¿no? Entonces, aquí tengo el Proteus 8, inicio, ¿sí? El Proteus, y voy a ver las opciones de trabajo con el microcontrolador ABR. Cualquiera de ellos, ¿no? Tiene una librería muy potente de chips que soporta, ¿no? Bien,
Bien, se carga el Proteus. Y vamos a crear desde cero un proyecto, ¿ok? Con algunos detalles de cuidado que hay que tener, ¿no? Entonces vamos a hacer New Project. Crearemos un proyecto con este software, ¿no? Del Proteus. Bien, acá tenemos, se ve la pantalla, ¿no? Del Proteus, ¿sí? Sí se ve. Voy a poner proyecto ABR, cualquier nombre que sea fácil de recordar, ¿no? ABR ATmega, sin espacios. La carpeta donde voy a grabar, le pongo New Project, ¿no? Voy a poner sí. Y voy a crear un esquemático donde voy a poner el chip, sus componentes, cristal, pulsadores, LEDs, etcétera, ¿no? Le pongo crear un esquemático del tamaño por defecto, ¿no? Aquí es la opción del tamaño que quieres de lámina, ¿no? Donde vas a poner tus chips. Le pongo por defecto. No voy a crear un PCB en este momento, o sea, una placa PCB. Eso no es interesante. Pero sí acá, miren, en la tercera pantalla del Wizard, voy a poner del asistente crear firmware, ¿no? Crear software, fíjense. Y me va a decir de qué familia de chips. Yo voy a ponerle ABR, ¿no? Entonces, aquí están muchos chips de los ABR, desde la serie antigua, los ATmega, ¿no? Y los Tinys, ¿no? ¿Sí? No tiene todos, ¿no? Porque, bueno, este es un software ese es un fabricante de software de simulación, no tiene todos los chips de AVD ATmega, pero tiene una buena cantidad. Te voy a poner el 32 y tiene un compilador propio de Proteus, ¿no? Que es el que corre adecuadamente. Estos otros ya han sido dejados de utilizar, por si acaso, esos compiladores. Ya no hay soporte técnico ni corren bien, digamos. Tiene errores. Pero este que tiene el Proteus propio para el AVR corre bastante bien. Vamos a ponerle Next. Terminamos, Finish. Y se van a generar una lámina de código. Se llama código fuente. Aquí tú puedes programar. ¿Sí? Tal como lo hemos hecho en el otro software. ¿Sí? Y aquí puedes armar el esquemático, ¿no? Hacer uso de cristales, pulsadores y demás. Y puedes simularlo, ¿no? Sin mayor problema puedes trabajar con este Proteus, ¿no? Entonces acá en el código source code, esta es una operación para depuración, ¿no? Pero también con release puedes ejecutar acá la simulación, ves lo que pasa en el esquemático, o sea, si responde a lo que tú pides, ¿no? Sí, de acuerdo al código, y genera el hex también con release, ¿no? Solamente debug simula, solo queda simulado acá, ¿no? Pero con release, esa opción, te genera un hex y ese hex lo puedes grabar también al microcontrolador. Funciona. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto tiene también esa ventaja, ¿no? El Proteus. Puede trabajar, usted puede trabajar todo acá. Programar, simular, generar el hex. ¿Sí? Aunque no es la fuente primaria, ¿no? Como es Microchip Studio. Bien, entonces yo salgo de esta aplicación y hemos dado un pantallazo, digamos, del software, ¿sí? Que estamos utilizando
dentro de este ámbito, ¿no? Ensamblador. ¿Ok? Bien, hasta acá alguna pregunta. No sé si tiene alguna inquietud. ¿No tienen preguntas? Una consulta, por favor. Claro que sí, ingeniero. Eh, Hay varios software, ¿no? Para esto de la programación de microcontroladores. Sí, Yo quería que ingeniero nos pueda comentar quizás el que nos ha mostrado, usted ha dicho que es el de del mismo fabricante, ¿no? Por eso sería el mejor. exacto. ¿Y qué opina de los otros softwares? ¿Qué ha visto comparando con otros software? ¿Qué otros también nos podría recomendar o es mejor irnos al del fabricante y listo? Esa sería mi consulta, por favor. Claro, buena pregunta. Sí, yo considero que siempre la fuente primaria es la más adecuada, ¿no? Porque soporta todos los chips de la familia, AVR y ATmega, toda la familia de los antiguos, los Tiny completos y los especiales. Otra característica es de que va a generar el hex y ese hex es el código en el formato correcto de Intel, ¿no? No te va a generar errores en el momento de cargar a la memoria. Y tiene un simulador que no es, digamos, tan vistoso, tan bonito, pero te va a mostrar todos los registros internos, ¿no? Entonces hay fabricantes de software, se llamarían terceras partes o fuentes secundarias, en inglés se llaman third party, que tienen también herramientas muy poderosas, ¿no? Pero tienen alguna diferencia en cuanto a la generación de archivos. Entonces, no te simulan exactamente lo que pasa. Por ejemplo, el Proteus depende del procesador de la computadora y puede ser un poco más lento o un poco más rápido, depende de la computadora. No te simula exactamente lo mismo, ¿sí? Tiene algunas limitaciones en cuanto a cristales osciladores internos del microcontrolador, temporizadores, y eso, digamos, hace que no sea tan realista, ¿no? Pero tampoco está mal, o sea, funciona, digamos, ¿no? Pero es algo que pasa, es muy común a veces, es que funciona en el simulador, en el Proteus, pero no funciona en el hardware, o sea, armamos y tiene diferencias, ¿no? No sabemos el por qué, ¿no? Entonces hay diferencias entre una cosa y otra, ¿no? Sugiero siempre la primera fuente, el Microchip Studio, ¿ok? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud que tengan ustedes? ¿No? Bien, entonces voy a irme a una presentación breve, también lo voy a hacer breve, del manejo de puertos del microcontrolador, ¿ya? Y luego hacer un programa. Me interesa, digamos, como estamos hablando de lo que es sistemas empotrados en control, ¿cómo podemos hacer un control de dispositivos, ¿no? Y eso se hace por medio de sensores, actuadores. Entonces, la primera idea básica es manejar entradas y salidas, ¿no? Entonces, tal vez el periférico o periféricos más sencillos de manejar son los puertos, ¿no? Y los puertos discretos, porque también hay analógicos, que vamos a verlos, ¿no? Entonces, ¿cómo configuro un puerto? ¿Cómo hago que sea entrada? ¿Cómo hago que sea salida? ¿Cómo transfiero información? Eso lo vamos a ver con un ejemplo de programación bastante sencillo, ¿ok? Sí, entonces voy a compartir pantalla para que ustedes vean esta presentación.
Ya, todas las presentaciones que estamos utilizando se van a cargar a la página del Moodle, ¿ok? Para que ustedes la puedan volver a estudiar. ¿Se ve la presentación? Hola, hola, sí. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Perfecto, Se ve. perfecto, Gracias. gracias. Tenemos entonces el tema de los puertos, ¿no? ¿Qué es el puerto? Es un módulo interno del microcontrolador que permite la interacción con el mundo exterior. Pero estos puertos son discretos, o sea que reciben unos y ceros como entrada o generan unos y ceros en las salidas. Todo binario, ¿no? Dos estados. Entonces, ¿qué características tienen en los microcontroladores ABR estos puertos? Veamos esta lámina que es bastante didáctica al respecto. Tiene este microcontrolador, el ATmega32, el más común en nuestro medio, 4 puertos de 8 bits. Puerto A, puerto B, puerto C y puerto D. Tiene además, claro, alimentación tierra, pin de reset, cristal oscilador, que le da la frecuencia de operación, y tierra, voltaje de alimentación y referencia analógica. Esto es para el módulo analógico, que está separado, digamos, de la alimentación principal, que es para tener mayor precisión en la conversión analógica digital. Entonces fíjense también como un pequeño detalle que cada pata o pin tiene, además de puerto digital, otras funciones. Por ejemplo, el puerto A también es utilizado para entradas analógicas. El puerto B para comunicación serial síncrona, interrupciones y temporización. El puerto C, comunicación serial I2C. Sí. Reloj de tiempo real. El puerto D tiene interrupciones, tiene comunicación serial asíncrona y captura de señales externas periódicas. O sea, en resumen, este chip tiene muchas tareas, pero tendría que tener muchas patas, digamos, muchos pines para cada una. Entonces se multiplexa, ¿no? De acuerdo a la configuración que tú hagas, puedes hacer que sea analógico, que sea discreto, o sea comunicación también serial, ¿no? Tú depende de qué configuración vas a utilizar. Ahora lo vamos a utilizar, estas patitas de los puertos, para que sean discretos. Entradas, salidas binarias, nada más. ¿Sí? Entonces, algo que me gusta a mí es de que, a diferencia de los PIC, estos microcontroladores ABR tienen ordenados los puertos, ¿no? Todos están a un lado, por ejemplo, los A, los B, o sea, hay un orden. En algún caso se salta, digamos, ¿no? El 6 se pasa aquí el 7, el PD6 y aquí el PD7, pero tiene un orden más fácil de identificar. Y para este micro, que es de 40 pines, tenemos 32 entradas o salidas, depende de nosotros. O sea, son bastantes, ¿no? Bastantes salidas y entradas discretas, si vamos a utilizar todas, ¿no? Comparando con un PIC, este tiene muchas más opciones de entrada-salida. En cambio, hablando de los PIC de este mismo tamaño, de este encapsulado DIP40, tienen creo que 22 a lo sumo, ¿no? Es un número importante, pero no llega a este que tiene 32, ¿no? Bien, entonces, en este ABR ATmega32, que es el más común que hay en nuestro medio, ¿no? Tenemos 32 patitas de puerto, ¿no? En los Tiny, ¿no? Tenemos 11 puertos, tenemos 11 patitas, digamos, a lo mucho, ¿no?
Y en los grandes modelos especiales tenemos hasta 100. Entonces depende de nosotros cuál utilicemos, ¿no? Podemos utilizar un modelo estándar, que son los Averia T-Mega, o si necesitamos más, nos vamos a ir a un extra, ¿no? A uno más grande. Los puertos tienen un nombre, port A, B, C, D, E, depende del microcontrolador que tengas, ¿no? Y cada pin entrega 40 miliamperios de corriente, ¿sí? Entonces, es una corriente bastante importante para un microcontrolador, comparativamente hablando con un Motorola o un PIC, maneja más corriente, ¿no? Por patita. Ahora aquí viene algo importante, ¿no? Cada puerto necesita unos registros para funcionar, para configurar de forma adecuada. Entonces, cada puerto tiene un registro port, un registro DDR y un registro PIN. ¿Para qué sirve el port? En forma simple y directa es para escribir, llevar información digital del microcontrolador al mundo externo, salida, port. DDR direcciona el puerto, o sea, dice si el puerto va a ser de entrada o salida, y es posible que tú direcciones la mitad del puerto como entrada y la mitad del puerto como salida. O sea, es muy versátil ¿no? DDR. Y el PIN sirve para leer el estado binario de un puerto. Podemos decir cuando es entrada, ¿no? Entonces vamos a utilizar un programa ejemplo, yo les voy a mostrar, para poder usar esto de los puertos, ¿no? Bien, entonces tenemos acá esa configuración para cada puerto. DDR, dirección, por eso se llama DDR, significa Data Direction Register, ¿no? Dirección del registro de datos del puerto, si va a ser entrada o salida. Port, cuando vas a escribir en el puerto, da valores binarios y estos se van a llevar al puerto y van a activar o desactivar algo que esté conectado. Y PIN, cuando quieres leer del mundo exterior una señal discreta, va a leer este registro. Entonces el procesador debería tener una configuración a través de este DDR, ¿no? Para que funcione de forma correcta. Ahora vamos a pasar a explicar cada uno de estos registros. Data Direction Register, direccionamiento de datos, define si el puerto va a ser entrada o salida, o si parte del puerto va a ser entrada o si parte va a ser salida. Puede ser también que de un puerto no uses todos los bits, algunos de ellos. Port permite utilizar el puerto como salida, PIN permite utilizar el puerto como entrada. Entonces tenemos acá, fíjense, el puerto, el nombre y su dirección, ¿no? Entonces para el puerto A hay 3 registros, dirección. Puerto B, 3 registros, puerto C, puerto D. Entonces deberíamos trabajar por direcciones, ¿no? Pero el software nos ayuda porque nos permite trabajar por nombres, ¿no? Ahí fíjense. Bien, entonces esa es la ventaja, ¿no? Bien, aquí está un esquemita bastante bonito de cómo funciona cada pin. ¿Ok? Cada pin. Entonces cada pin tiene acceso al registro port, al registro pin y al DDR. Cada pin, ¿no? Por separado. Si es port el habilitado, entonces aquí vamos a poner 1 y va a salir información de esta forma. Salir, ¿no? Si tú pones 0, entonces este se anula porque es un buffer tree state y entra información acá al pin.
Entonces depende del estado lógico de este buffer, ¿no? Si es 1, sale información. Si es 0, entra información. Va a leer el estado lógico. ¿Sí? Entonces, de ese lado es, digamos, lógicamente una forma de trabajo bastante fácil, ¿no? Depende de este bit para que esta patita sea entrada o salida. Y los 32 pines de este microcontrolador que estamos viendo, la T-Mega 32, son capaces de direccionar bit por bit. Puedes manejar todo en bloque, 8 bits juntos, o si quieres, uno por uno. ¿Sí? El dato importante, después de resetar el microcontrolador, todos los puertos son entrada. Son estos valores 0, ¿no? Por seguridad son entrada. ¿Ok? Y no se olviden, 0 se escribe para que sea entrada y 1 para que sea salida. Ahora hay un detalle más interesante, ¿no? ¿Cuál es? Internamente cada pin, cada patita del microcontrolador tiene una opción que se llama resistencia de pull-up, que puedes tú habilitarla si deseas, ¿no? Si deseas habilitarla. ¿Ok? Entonces, si deseas habilitarla, entonces cierras este switch y esa resistencia empieza a trabajar. ¿Sí? ¿Para qué sirve esa resistencia? Para que el nivel lógico leído de un dispositivo externo sea un valor binario bien definido. O sea, no haya ambigüedades, ¿no? Supongamos, yo tengo aquí, voy a dibujar un pulsador, ¿no? O puede ser un final de carrera, cualquier elemento externo. Y resulta que si yo no tengo esta resistencia habilitada, ¿no? Cuando esto esté en esta posición abierto, el chip va a leer una condición no definida, fíjense. No está definido, ¿no? Sí. Porque está flotando. Tú puedes decir, bueno, eso va a ser 1, pero no se sabe bien porque este es un circuito CMOS, ¿no? Internamente, todos CMOS, ¿no? No es TTL, que sería realmente 1, ¿no? Entonces, si aprietas el pulsador, evidentemente esto va a ser tierra, ¿no? ¿Sí? 0. Pero si no aprietas, está como flotante. Pero fíjense, si cierro este switch, habilito esta resistencia, ¿no? De pull-up, entonces, ¿qué pasa? Que conecto el VCC hacia la entrada del pin, al registro pin, ¿no? Entonces, estoy habilitando S1, ¿no? Acá. ¿Ok? Y si aprieto el pulsador, la corriente va a irse por acá. Va a ser, entonces, 0. Entonces, hay seguridad. Si yo aprieto o no aprieto, sé qué nivel lógico estoy metiendo a pin. Entonces, no hay ambigüedades, ¿no? Si no utilizo el resistor, puede ser que aquí leamos algún dato indeterminado, ¿no? Entonces, ¿cómo habilitas las resistencias de pull-up? ¿No? Tienes que escribir en port, en el registro port 1. Y con eso cierras este switch, ¿no? Entonces, eso también es importante, muy importante, a veces para que esa señal de entrada discreta se lea bien. Porque a veces puede haber ambigüedad, puede ser que flote el valor, que no sea realmente 1 y que no leamos correctamente el estado, ¿no? Bueno, es un detalle que les quería compartir con esto de resistencia de pull-up, ¿no? Entonces podemos tener aquí 4 combinaciones entre el puerto, el registro port y el DDR, ¿no? Podemos tener puerto 00, puerto 0, DDR 0. ¿Qué significa? Configuración de entrada, ¿no? Esa patita va a ser entrada, pero va a estar, fíjense,
sin habilitar las resistencias de pull-up, alta impedancia, o sea, un estado incierto, ¿no? Pues si tú le pones 1 al port y el DDR está en 0, entonces es entrada, pero las resistencias de pull-up están habilitadas, ¿no? Se habilita. Ahora, si tú pones 0 y el DDR en 1, como es 1 es salida. ¿En qué estado lógico? 0. Si tú pones 1 en port y 1 en DDR, es salida 1. ¿Ya? Entonces tenemos esas combinaciones con los registros port y DDR. ¿Ok? Bien, entonces en estos registros se puede hacer uso de estas instrucciones, que son direcciones para activar un bit de un registro. Por ejemplo, de un puerto, yo puedo decirle del puerto A, si es salida, SBI, port A, bit 4. Entonces, el bit 4 del puerto A, si es salida, que se active set. O se le puedo decir también CBI, bit 4 del puerto A. Entonces, yo pondría CBI, port A, 4, 0, clear. Se va a poner en 0. Entonces son condicionales, ¿no? O no condicionales, mejor dicho, serían como instrucciones directas, ¿no? Para encender o apagar. Y los condicionales serían estos dos, ¿no? Set bit, o perdón, skip if bit is clear, o sea, saltar si el bit de este registro está en 0, o saltar si este bit está en 1. Ok, entonces tenemos nosotros condicionales también aquí para los puertos, ¿no? Entonces, bastante interesante, ¿no? ¿No? Entonces, estas instrucciones se aplican a los puertos A, B, C, D perfectamente, sin mayor problema. ¿Ok? Bien, entonces vamos a verlo enseguida mediante un pequeño programa. ¿Está bien? Se sigue viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Se ve la pantalla? No sé si está viéndose ahora el software. ¿Se ve? Hola, hola, sí. Se ve, se ve. Perfecto, entonces yo voy a hacer uso de estos códigos que ustedes son del manejo del puerto, ¿sí? Para hacer un pequeño código bastante sencillo. ¿Está bien? Con ustedes, que sea entendible, práctico y que nos dé pautas de cómo funciona el microcontrolador a este nivel, ¿no? Entonces voy a empezar con este código, lo voy a borrar, que era un ejemplito, ¿no? Y voy a trabajar ahora con una dirección de inicio. ¿Está bien? Voy a decirle que empecemos mi programa en una dirección. Tú ya le puedes decir aquí con una directiva de ensamblador que voy a empezar en la dirección 00, ¿no? Reseteo y empiezo ahí, ¿ya? Tú le puedes decir que empiezas también en otra dirección, 0x100, puede ser, ¿no? Y el ensamblador desde ahí va a empezar a grabar en tu memoria de programa. Después le decimos, vamos a iniciar nuestro código, ¿sí? En una dirección, inicio, ¿no? Entonces va a saltar a una etiqueta
y el software del ensamblador va a buscar un espacio libre, ¿no? Entonces va a saltar a inicio y a partir de ahí vamos a escribir nuestro código. Entonces yo lo que voy a hacer en este programa básico es simplemente encender y apagar un bit. Es como el hola mundo clásico, pero con ensamblador, ¿no? Entonces, algo que voy a hacer necesario, que necesito sí o sí, es utilizar un retardo, ¿sí? Un retardo, ¿sí? ¿Por qué necesito, señores, un retardo? Porque quiero hacer que se encienda un bit y se apague. Si no tengo retardo, no se va a poder ver ese efecto, ¿no? Entonces voy a necesitar de un retardo, llamar a un retardo, y eso se llama subrutina de retardo. Entonces, para esa subrutina voy a inicializar lo que se denomina la pila. Les decía hace un rato, la pila espacio de memoria donde voy a almacenar el contador de programa. ¿Cómo se inicializa la pila en este microcontrolador? Y cualquiera de los ABR, cualquiera, es determinando la memoria más alta de la memoria RAM, el espacio más alto. Entonces se hace con esta codificación. Le digo cargue en el registro cualquier registro desde el 16 al 31, yo he elegido el 16, la parte alta de la RAM, ¿no? Que es la última posición de la memoria RAM, pero la memoria RAM tiene dos pedazos, son 16 bits, ¿no? Primero cargo el alto y después voy a cargar, muchachos o señores maestrantes, disculpen, señores maestrantes, el puntero alto. Se llama stack pointer high. ¿Está bien? Cargo, dirección de puntero alto en registro 16, ¿no? Y después voy a cargar el puntero bajo. ¿Está bien? El puntero bajo. Entonces voy a hacer LDI, registro 16. No importa si es mayúscula o minúscula, me va a entender igual, ¿no? La parte baja, son 16 bits, ¿no? Entonces cargo dirección de puntero bajo en también registro 16, ¿sí? En el mismo registro. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reservando la pila para el caso de una subrutina. ¿Está bien? Entonces, ahí se va a grabar el valor de la pila, perdón, el valor del contador de programa, disculpe, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho con estas 4 líneas? Inicialización de la pila, ¿no? Por si acaso. Es como una receta. Siempre que uses la pila, haces estas 4 instrucciones, ¿no? Si te olvidaste y llamas a una subrutina, se perdió el programa principal. Ya no vuelves ahí. Y lamentablemente, en sí lo que va a pasar es que va a ejecutar una vez el programa principal y se va a perder. No pasa más, ¿no? Ahora voy a hacer un uso de los registros que hemos estudiado ahorita. El puerto A, bit 0, o sea, la primera patita, la voy a volver salida. Entonces utilizo set bits, ¿no? Entonces hago patita, ¿no? Puerto A, lo ponemos como comentario. Puerto A, pin 0, como salida, ¿sí?
Y ahora voy a hacer, ¿sí?, el programa principal, que es un clásico Hola Mundo, pero ensamblador, ¿no? Le voy a llamar bucle, digamos, ¿no? Perdón, acá. Estoy saltando, aquí voy a llamar bucle, ¿no? Como un ciclo repetitivo infinito. Y ahí voy a poner la activación, ¿no?, de la salida, ¿no? Entonces, una cosa es definir el puerto como entrada con DDD y otra es escribir con ports. ¿Está bien? Port A, ¿no? Y digo 0. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy realmente ahora escribiendo el nivel lógico PA pin 0 en 1. ¿Está bien? Lo estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, después de eso, ¿sí?, voy a llamar a lo que se llama retardo, ¿no? Entonces voy a hacer una llamada a subrutina de retardo, ¿no? ¿No? ¿Qué les parece? Ya está, ¿no? Y después voy a hacer el clear. Enciendo con set bit y con clear bit, ¿qué es lo que hago? Apago, ¿no? Entonces, clear bit port A, 0. Entonces, agarro puerto A punto 0 igual a 0, ¿no? Lo apago. Y otra vez llamo al retardo, ¿no? Voy a llamar al retardo para que sea visualizable, ¿no? Entonces, esto lo subiremos un poquito, ¿no? Y aquí voy a hacer llamada a retardo, ¿no? Otra vez, retardo, ¿sí? Y luego volvemos a nuestro programa principal, ¿no? Relative jump, le hemos llamado bucle, ¿no? Tiene que ser con minúsculas, tal cual la etiqueta de arriba, ¿no? Bien. Este es nuestro programa principal, muy simple, ¿no? Enciende y apaga, ¿ok? Pero aquí nos falta el retardo, ¿sí? En mayúsculas, ¿no? Retardo. Y el retardo, bueno, es una rutina que tarde, como dice su nombre, un tiempo y evite que se conmuten los bits del puerto 0. Entonces, ¿cómo podemos hacer un retardo? Uno simple sería con NOPS. ¿Qué es un NOP? Una instrucción especial, que es no hagas nada, no operation. ¿Está bien? Entonces no va a hacer nada el microcontrolador, ¿no? Que sería la forma más sencilla de hacer un retardo, pero sería un retardo pues muy, diríamos, corto, porque duraría, ¿sí? Podemos decir microsegundos nada más, ¿no? Muy cortito. Entonces voy a hacer un retardito un poco más elaborado que tenga alguna característica de software, ¿no?, que les puede interesar. Entonces yo puedo hacer la siguiente opción, miren. LDI, voy a cargar un valor numérico, ¿no?, a un registro, ¿no? Digamos el 22, ¿no? Y le cargo un valor numérico, 250, ¿no? Y a continuación decremento ese registro, lo decremento, ¿no? Disminuyo en 1, ¿no? Y a continuación me pregunto, ¿el registro 22 es 0? Significa branch not equal. Salta si no es igual a 0. Es una instrucción, ¿no?, que vamos a ir conociendo estudiando este micro, ¿no? Y si no es 0, va a volver a retardo, ¿no? Le voy a decir
que salte a esta etiqueta retardo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si no es 0, entonces va a estar ahí dando vueltas, ¿no? Y cuando sea 0, entonces va a salir de esta instrucción, de este bucle, de este ciclo, y voy a volver al programa principal, ¿no? Acá, a bucle, ¿no? ¿Dónde voy a volver? Después de retardo, de esta rutina, viene aquí, CBI, ¿no? Vuelvo a llamar a retardo, termina y vuelve a bucle, ¿no? Entonces, así funciona este pequeño programa, ¿no? Para hacerlo correr en vez de 250 le voy a poner 10, digamos, para que sea más rápido, ¿no? De simular, ¿ok? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un programa ejemplo utilizando la pila, ¿no? Y los puertos, en este caso, solamente como salida. Bien. Hasta ahí no sé si tienen ustedes alguna pregunta que quieran realizar. ¿Alguna pregunta que tengan? Nada. Bien, entonces yo voy a correrlo el programa, señores maestrantes. Como ya habíamos aprendido, primero compilamos. No hay errores. Y a continuación simulamos. ¿No? Entonces voy a hacer uso de el paso a paso, que es F11, esta opción, Step Into, ¿no? Para ir corriendo. Primero inicialización de pila. Y a continuación la configuración del registro de DDA, ¿no? El bit 0 de ese puerto, nada más, ¿no? Y el puerto A se puede visualizar, por si acaso, se puede ver. Aquí vemos estas opciones. Y hay una opción que es puerto, ¿no? Fíjense acá. IO, dice, ¿no? Input Output, ¿no? Entonces aquí tengo puerto A. Aquí está el pin A, DDA y port 0, ¿no? O port A, perdón, ¿no? Entonces, si corremos el código, ¿sí? Se van a ver cambios, ¿no? En ese puerto. ¿Ya? Ahí está. ¿No? Uno en el bit 0 del DDA, ¿no? Entonces, ese pin es salida. Ahora llamamos, fíjense, a retardo, ¿no? Para que parpadee, ¿no? Y cuando llamas a retardo, llamas a una subrutina, ¿no? Ahí está. Cargamos en el registro 22 el número 10. Buscámoslo acá. Ahí está el 10, hexadecimal 0A. Y decrementemos, ¿no? Ahora va a ser 9. Y vas a preguntarte si es que ya es 0, ¿no? Como no es 0, es 9. Otra vez decrementamos, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Acá en este caso sí tengo una pequeña falla en el código. ¿Por qué? Porque en vez de volver a retarlo, debería volver acá. Vamos a ponerle una etiqueta, ¿no? Perdón, acá. ¿Sí? Ciclo le voy a poner. Ciclo debería volver acá, ¿no? Porque si no, nunca va a ser 0, ¿no? Siempre va a cargar otra vez 10, ¿no? Entonces, perdón ese error. Voy a grabar. Voy a compilar, ¿no? Entonces, si en esta etiqueta siempre va a cargar 10, va a ser 9, 10, 9 y nunca va a ser realmente 0, ¿no? Entonces voy a volver a compilar, ejecutar el código, ¿no? Disculpen ese error en el código. Y ahora sí, llamo a retardo,
¿no? Cargo 22 en el registro, cargo 10, perdón, en el registro 22. Decremento, ¿no? Es 9, es 0 ese valor, no. Entonces, otra vez decremento, es 8, es 7, es 6, 5, ¿no? 4, 3, 2, 1. Y cuando sea 0, ¿sí? Va a salir, ¿no? Va a volver al programa principal. Fíjense. Ahora va a ir a CBI, ¿no? ¿Cierto? Clearbit. Y otra vez vuelve a llamar a retardo, ¿no? Entonces, otra vez hace este ciclo 10 veces, ¿no? Es una forma de crear un retardo que es bien primitiva, digamos, pero sirve, digamos. Después lo vamos a hacer con temporizadores, que es otra forma tal vez más avanzada. Entonces el puerto se puede visualizar acá, el port A, si va cambiando 1, 0, ¿no? Este bitcito, ¿no? Entonces de esa forma hemos simulado este puerto, cómo cambia, y hace el clásico blink, ¿no? Parpadeo. ¿Ok? Bien, este código entonces se ha generado el GX, el OBJ, todos estos archivos se puede llevar también al Proteus, así como está. Desde acá hacer una simulación en Proteus, pero ya no utilizar en Proteus el ensamblador de Proteus, sino directamente un esquemático. ¿Está bien? Un esquemático. Voy a hacer eso acá. Un esquemático en Proteus, ¿sí? Sin entrar al ensamblador de Proteus. Solamente hacemos el esquemático. Hacemos uso de... Vamos a hacerlo acá. Sí, va a cargar un momentito. Sí, y luego después vamos a cargar en el microcontrolador nuestro código y va a encender y apagar, ¿no? Pero va a ser didáctico porque en el Proteus, bueno, se ven gráficamente los componentes, ¿no? Entonces aquí tenemos en esta simulación utilizado el puerto B, pin 0 en vez del puerto A, ¿no? Pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, no estoy usando el simulador por si acaso. He sacado componentes de la biblioteca de componentes de Proteus y tengo un bit, en este caso el puerto B, pin 0, ¿no? En nuestro caso era el puerto A. Simplemente el cambio es de puerto, ¿no? Entonces tú haces doble clic y aquí donde dice Program File, buscas el archivo donde has creado tu código, ¿no? Entonces ya hemos hecho un blink, digamos, ¿no? Hemos cargado el hex, ¿no? Y el Proteus te permite simularlo, ¿no? ¿Sí? Lo que tú creas en Microchip Studio, el Proteus te permite también simularlo, ¿no? Ok, se va a encender, va a apagar, va a encender y va a apagar, ok. Entonces funciona también, ok, está bien, funciona, no hay problema, ¿sí? Te muestra lo que pasa, ¿no? El Proteus, ¿sí? Cargas el archivo hex a este software y te lo simula sin mayor problema, ok. Bien. Bien, entonces hemos visto simulación, trabajo de forma teórico-práctica, ¿no? No sé si ustedes están de acuerdo, si hay alguna pregunta o podemos terminar aquí la sesión. Hola, hola. No, todo está muy claro, ingeniero. Bien, Gracias. ¿alguna pregunta más? ¿Inquietud que tengan?
Ingeniero Jesús Guzmán, tal vez usted tiene alguna consulta. ¿Aló? Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Perdón, tenía activado otro micrófono. Quería consultarle, por ejemplo, para cálculo del tema del retardo de una manera más precisa. Yo, por ejemplo, utilizaba el tema de interrupciones, ¿no? Para calcular el ciclo de muestreo y, bueno, con eso hacer una cierta cantidad y me aproximaba, por ejemplo, a un segundo para tener un retardo de... Exacto. Sí, sí, En sí. el caso sin utilizar interrupciones, ¿cómo se haría? Tendríamos que ver el reloj del procesador, el cristal, la frecuencia del procesamiento, ¿cómo lo haría, ingeniero? Exacto. Partiría usted del cristal oscilador, del tiempo, ¿no? que toma un ciclo de instrucción. Depende del cristal, de los 4 MHz o 8, 10. Y a partir de ahí habría que calcular cuántos bucles hay que hacer de retardo. En este caso hemos hecho uno básico, ¿no? Un decremento nomás de un registro. Para tiempos largos utilizaríamos tal vez tres registros, ¿no? Pero como son saltos, porque hay una parte donde hemos mostrado que hay un salto condicional de comparación, entonces este método de generar retardos no es el mejor, ¿sí? No es el más eficiente. ¿Cuál es el más eficiente? El uso de los temporizadores en modo polling o en modo interrupción, ¿no? En modo polling preguntas a una bandera si el temporizador ha llegado a un valor, o por interrupción arrancas el temporizador y el mismo temporizador solito va a decirte ya llegué a un valor, ¿no? Ya generé, por decirles, 500 milisegundos, ¿no? Que es el método más perfecto, digamos, no digamos 100% perfecto, mucho mejor que este que hemos visto. Este hemos visto solamente con fines didácticos, ¿no? Pero ya mañana veremos temporizador también, ¿no? Entonces, con temporizador se puede lograr ya retardos muy, muy precisos, ¿no? Eso tal vez ya le da una mejor idea, ¿no, ingeniero? Excelente, sí, muchísimas gracias. Voy a estar atento entonces el día de Sí, mañana. vamos a hacer temporizadores también y eso te genera retardos muy, muy precisos, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, inquietud que tengan? Parece que no, ¿no? Bien, entonces, gracias por su atención. Voy a terminar esta sesión y mañana nos veríamos de acuerdo a su disponibilidad, ¿no? Si es posible 6 o 7, depende de ustedes, ¿no? Para poder empezar nuestra clase, ¿ya? Bien, entonces mañana sería nuestra siguiente sesión. Gracias por su tiempo. Ahí terminamos, ¿ya? Gracias por su atención y su conexión a esta sesión. Todas las presentaciones que se han desarrollado van a ser compartidas en el Moodle, ¿ya? Gracias. Hasta luego.